Bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a estar hablando de una historia que ya había tratado, pero estuve revisando y el audio no estaba tan bien y creo que es una historia que merece repetirla. Así que ya saben, no olviden suscribirse, activar la campanita y comencemos. Esta historia comienza el 12 de octubre del año 1978 cuando encuentran el cuerpo de Nancy, quien estaban en la habitación del hotel donde se estaba quedando, que era el Hotel Chelsea. Quien encuentra el cuerpo fue su novio Sid. Este trató de reanimarla pero sin éxito, así que le da aviso a las autoridades del hotel, pero es ahí donde comienza esta historia sobre quién asesinó a Nancy. Y ahora sí, con esta introducción vamos a empezar. ¿Quién era Nancy? Ella nació en el año 1958 en Pensilvania, Estados Unidos, y pertenecía a una familia judía de clase media. Nancy fue prematura, pues de hecho nació un mes y medio antes del tiempo previsto, y a raíz de esto le diagnosticaron cianosis. Desde pequeña ella era muy hiperactiva, por lo que tenía actos muy violentos con su hermano Susan y David, pero también tuvo muchos problemas con su niñera, pues trató de asesinarla con unas tijeras, al igual que con su mamá. Tuvo una discusión y Nancy la amenazó con un martillo porque estaban peleando por una película. A los 11 años a Nancy la expulsaron de su colegio, así que tuvieron que internarla en varias instituciones para niños problemáticos, pero además también se le diagnosticó que tenía depresión e incluso que tenía esquizofrenia. Ella intentó suicidarse en varias ocasiones pero sin éxito, y es ahí donde ella empieza a recibir tratamiento. De hecho estuvo muy bien un tiempo. Ella empezó a estudiar en la Universidad de Colorado y todo el mundo pensaba que tenía un futuro prometedor, pero ella fue también expulsada de esta universidad porque la cogieron vendiendo drogas. Ella a los 17 años de edad se traslada a la ciudad de Nueva York porque decía que ya en Pensilvania no tenía nada que perder. Tenía como la reputación de una niña rara, de una niña extraña, de una niña violenta, así que quería como escapar de eso. Ya cuando ella llega a Nueva York se le empiezan a acabar como todos sus ahorros, así que ella tiene que empezar a trabajar. Primero empezó a trabajar como stripper, también se dice que ejerció la prostitución, vendió drogas, pero en sí lo que ella quería hacer era ser groupie. Groupie es el nombre con que se identifican los seguidores a las personas que quieren mantener relaciones íntimas o sexuales con sus ídolos. Para ese momento Nancy amaba The New York Dolls y digamos que de cierta manera no fue fácil para Nancy ascender en esta comunidad, pues digamos que Nancy tenía un carácter bastante fuerte, era grosera en muchas ocasiones, así que Nancy chocó con muchas de las niñas que pertenecían a esta comunidad, pues le decían que Nancy no era ninguna seguidora, sino que era una prostituta. Ahora vamos a hacer un paréntesis para no confundirnos y vamos a hablar de Sid, quien era el novio de Nancy, pero para no confundirnos, hasta ese momento ellos no se conocían, pero ya estaban a punto de hacerlo. Entonces vamos a ver como algunos datos biográficos de Sid. Sid nació en el año de 1957 en Inglaterra, y este era hijo de un guardia de seguridad quien los abandonó, y su mamá era hippie, por lo que Sid y su mamá se trasladaron a Ibiza y ahí empezaron a sobrevivir con la venta de drogas. Se dice que cuando Sid tenía apenas 17 años de edad ya tenía muchos problemas y también que era adicto, y en especial a las anfetas, así que este se traslada a Londres para tratar como también de escapar un poco de este mundo, y es ahí estudiando donde conoce a John, quien era el líder y vocalista de la banda Sex Pistols. Sin embargo, la banda para ese momento tenía varios problemas internos con uno de sus miembros, quien era Glenn, a tal punto que lo expulsaron, aunque hay varias teorías sobre cómo es que salió Glenn de la banda. Sin embargo, John era amigo de Sid, y Sid ya había tocado en dos bandas anteriores y además era fan número uno de los Sex Pistols, así que la banda no pensó más e incluyó a Sid, y es así como este empieza a ser parte de la banda tocando el bajo. Vuelvo y cierro paréntesis y estamos en Inglaterra. Ahora trasladémonos a Nueva York para no confundirnos dónde estaba Nancy, quien ella ya era groupie, y digamos que de cierta manera ella ya había ascendido en esta comunidad, pues ya había tenido varias relaciones con varios artistas del rock and roll. Sin embargo, ella en una noche paseando por las calles de Nueva York decide que ya no quería estar más en Estados Unidos, sino que se quería trasladar a Londres, pues ahí estaba el apogeo de la música, y es así como ella logra trasladarse desde Estados Unidos hasta Inglaterra. Sin embargo, también existe otra teoría que dice que Nancy estaba obsesionada con el guitarrista Jerry, que este antes pertenecía a la banda de New York Dolls, pero también se retiró, como que al parecer tuvo también otro problema, y realmente se dice que Nancy estaba
obsesionada con Jerry, pero que Jerry como que no le paraba pues mucha atención, que inclusive se le escondía porque Nancy era una persona como muy obsesiva y ya no sabían cómo hacerle entender de que Jerry no quería nada con Nancy. Y es de esa manera como Nancy se involucra en el mundo del punk en el Reino Unido. Sin embargo, la historia como que no es muy clara en la manera como se relata cómo Nancy conoció a los Sex Pistols, pero existe una versión y es que dicen que Nancy mantuvo relaciones con John, quien para ese momento era el vocalista principal de esta banda. Al parecer ellos pasaron unas noches juntos, pero después de un tiempo ya John no quería nada con Nancy y literalmente la abandonó. Es ahí donde ella conoce a Sid y prácticamente se convirtió en su salvador, y para Nancy eso significaba mucho porque ella pensaba que Sid no se había fijado en ella por cosas banales, sino por sus sentimientos. Para esa época Sid se dice que era un tipo bastante extraño, que era antisocial, que era paranoico. En gran parte se dice que fue al gran consumo de drogas que este tuvo en toda su vida, por lo que desmiente que Nancy fue quien impulsó a Sid a consumir drogas, en especial la heroína, pues al parecer Sid ya venía con problemas desde hace muchísimo tiempo. Nancy se convirtió como en un tipo de protectora para Sid, pues le decía qué hacer, qué no hacer y cuándo lo debía hacer. Es ahí donde también se dan cuenta que Sid estaba en esta banda prácticamente para mantener una apariencia, pues físicamente Sid era como alguien desaliñado, alguien que no le importaba, prácticamente ese era como el mensaje que quería dar la banda. Pero hablando netamente del talento de Sid, se dice que este no tenía o que realmente era muy poco, e incluso Sid le pedía a sus compañeros que le enseñaran a tocar bajo porque él no tenía los conocimientos para estar en esta banda. Como es de suponer, la relación entre Nancy y Sid fue bastante tóxico. La banda realmente no quería a Nancy porque Nancy ocupaba todo el espacio de Sid. Se decía que era como un tipo de vampiro que absorbía toda la energía de Sid. Este nunca llegaba a los ensayos, o si llegaba, llegaba drogado, y pues realmente ellos necesitaban tiempo para ensayar y hacer bien sus conciertos. Era obvio que esta relación iba a causar problemas, e incluso se dice que el manager de esta banda quiso secuestrar a Nancy y mandarla en un avión a Estados Unidos para que dejara en paz a Sid. No solamente era la banda que rechazaba a Nancy, sino en general toda la comunidad, e incluso muchos periódicos sacaron titulares bastante fuertes como Nancy la nauseabunda, y realmente era porque Nancy hacía muchos escándalos en público. Por ejemplo, le arrojaba la ropa a Sid, le rompía todos los discos, era muy grosera y esto realmente no le agradaba a la comunidad. La banda tuvo muy buena acogida en Inglaterra, sin embargo ellos deciden hacer una gira en Estados Unidos a principios del año 78, pero eso fue el fin de su banda, pues en Estados Unidos tenían una reputación digamos que no tan buena, así que en muchos estados le prohibieron su entrada y muchos conciertos tuvieron que cancelarse o se hacían muy tarde, por lo que eso generó obviamente también un rechazo en la comunidad. Y además de eso, al poco tiempo de llegar, Sid se les pierde y finalmente lo encontraron en un hospital donde tenía un mensaje que se había hecho, que le habían hecho, la verdad no sé, con cuchillas, donde decía dame chute, que se refería a la heroína. Por lo que todo eso era como una bomba de tiempo, hasta que finalmente Sid prácticamente acabó pues de rematar toda esta situación, pues trató mal a uno de sus seguidores y además también le tiró un bajo. Y de esta manera es como se separa esta banda, cada uno empieza a tomar caminos diferentes, y es ahí donde a Nancy se le ocurre la idea de que ella iba a ser la manager de Sid. Realmente estaban pasando un muy buen tiempo esta pareja, tenían muy buenos contratos, Sid estaba trabajando con varios artistas importantes. Sin embargo, toda esta aparente felicidad se acaba el 12 de octubre del año 1978. Cuando Sid encuentra el cuerpo de Nancy, esta estaba con ropa interior negra y además también tenía una puñalada. Le avisó a las autoridades, pero definitivamente Nancy ya había fallecido. Es aquí donde se abre uno de los grandes misterios y muchas teorías sobre quién asesinó a Nancy, pero antes de hablar sobre algunas de ellas, vamos a decir y en ponernos en contexto en la noche en que se encontraba. Ellos, como lo dije, vivían en el Hotel Chelsea. Era un hotel que tenía unas normas bastante permisivas, en el sentido que podían hacer fiestas donde querían, con quien querían, y no importaba si los invitados vivieran o no en ese lugar, es decir, que habían muchas personas desconocidas. Entonces ese día Sid y Nancy habían hecho una fiesta en su habitación. Vamos a hablar de la primera teoría, que es como la más evidente, y es que el culpable fue Sid. Pues Sid obviamente era el novio, vivía con ella, encontró el cuerpo, entonces tenían muchas pruebas que apuntaban hacia Sid. Ese en un principio dijo que sí lo había hecho,
pero que seguramente había sido sin intención. Después cambió su versión, dijo que él no había hecho nada porque no se acordaba y tenía muchas lagunas. Después volvió a cambiar su versión diciendo que tal vez sí lo había hecho, que quizás habían estado peleando y que Nancy había caído, pero que realmente nunca fue su intención asesinar a Nancy. Sin embargo, las autoridades haciendo la investigación descartaron por completo a Sid porque para esa noche había consumido más de 30 analgésicos, por lo que él estaba en un estado de inconsciencia y ese estado duró aproximadamente unas 7 horas. Durante ese lapso de tiempo fue que asesinaron a Nancy, por lo que obviamente Sid no podía ni siquiera pararse, así que no tenía mucho menos fuerza para cometer un crimen. Este sale a la libertad, pero trata de suicidarse en 2 ocasiones, una con una bombilla trató de cortarse y la segunda vez es cuando estando en el hospital estaban tratando las cortadas de la bombilla y esta intenta saltar del edificio. Después de esto Sid ataca a una persona, por lo que es llevado nuevamente a la cárcel y es ahí donde se somete a un programa de rehabilitación. Cuando Sid acaba de pagar su condena, todos los amigos le estaban dando una bienvenida, pero realmente lo notaban que estaba muy mal por la muerte de Nancy e incluso él ya tenía una nueva novia llamada Michelle Robinson, pero realmente las personas más allegadas decían que Sid no había superado la muerte de Nancy. Hasta que finalmente Sid muere el 2 de febrero del año 1979 porque tuvo una sobredosis. Realmente ninguna funeraria quería como asumir esta responsabilidad por la fama que Sid tenía, pero uno de sus últimos deseos era que Sid quería ser enterrado al lado de su novia Nancy. La mamá de Sid pidió permiso a los papás de Nancy, pero estos se negaron, por lo que la mamá tuvo que cremarlo y esparció las cenizas en la tumba de Nancy. Sucede algo extraño después de la muerte de Sid, pues la mamá, revisando una de las chaquetas preferidas de su hijo, encuentra una nota que decía: hicimos un pacto de muerte y tengo que cumplir este trato. Por lo que aquí se abre una de las teorías donde Nancy y Sid habían hecho como un pacto y Sid estaba cumpliendo la promesa que le había hecho a Nancy. Sin embargo, años más tarde, cuando la mamá estaba a punto de fallecer, confesó que ella le había dado la sobredosis a Sid porque sabía que Sid no podía soportar la muerte de Nancy, pero esto tampoco nunca se esclareció. La segunda teoría es que se dice que Nancy fue quien provocó esto, pero se descontroló todo. Para nadie era un secreto que Nancy le gustaba cortarse, que sufría de depresión e incluso que ya había intentado suicidarse en varias ocasiones, y en esta ocasión realmente pues no era su intención suicidarse, sino quería que Sid la salvara, pero como Sid estaba tan drogado no podía pararse, entonces esto se salió de control. La tercera teoría habla sobre un ajuste de cuentas, pues Sid y Nancy consumían muchas drogas y en especial la heroína, entonces posiblemente podían tener varios deudores. Pero además de eso, también no era un secreto que esta pareja en su habitación guardaban mucho dinero, porque Nancy le gustaba exhibir, le gustaba tirar dinero por la ventana. Entonces esta teoría se basa en que fueron 2 hombres, porque al hacer la inspección de esta habitación la pareja no tenía el dinero y algunas pertenencias de valor que esta pareja solía esconder. E incluso en el libro de Pretty Vacant, en la historia del punk, se habla sobre la teoría que la persona quien asesinó a Nancy fue la persona que le vendía los estupefacientes, que al parecer esta persona sabía dónde es que esta pareja guardaba dinero, así que lo cogió, pero Nancy se dio cuenta y empezaron a luchar, pero pues finalmente asesinan a Nancy. La cuarta teoría aparece en el documental sobre quién mató a Nancy y dicen que el culpable fue un hombre de nombre Michael, pues muchas personas aseguran que vieron a este hombre en la madrugada con un fajo de billetes y además este hombre tenía una moña, una goma que le pertenecía a Nancy. Y además este hombre desapareció justo después de la muerte de Nancy. Finalmente en la lápida de Nancy está un fragmento que dice: tu odisea ha terminado, descansa en paz. Llegamos al final de este caso. Esta historia ha sido catalogada como uno de los grandes misterios del punk. Si ustedes me preguntan, creo que me inclinaría más por un ajuste de cuentas o por la cuarta teoría. Realmente no creo que haya sido Sid, porque Sid dependía mucho de Nancy, entonces no me suena esa teoría, pero coméntenme qué piensan ustedes en los comentarios. Por mi Instagram también me pueden escribir, no olviden suscribirse, activar la campanita y nos vemos.